buenos días, estimados amigos radioescuchas. Bienvenidos al programa Contrapunto Liberal del Instituto Ecuatoriano de Economía Política, IEP. Somos un centro privado, independiente, sin fines de lucro, dedicado a la promoción de las ideas liberales clásicas, libertad individual, mercados libres, gobierno limitado, propiedad privada y Estado de Derecho, a través del análisis, investigación y difusión de políticas y soluciones para un Ecuador de personas libres y responsables. Como cada semana, nos encontramos hablando de los temas de coyuntura nacional, económicos y políticos, con nuestro panel y nuestros invitados. Hoy nos acompaña nuestro director ejecutivo, Joselo Andrade. Muy buenos días, Joselo. Buenos días, Danilo. Muy buenos días con todos. El tema a tratar en el programa de hoy corresponde a las reformas económicas necesarias en el marco de las elecciones del 2021. Para conversar sobre este tema, hoy nos acompaña la abogada Susana Santiesteban. Ella es activista social, abogada y máster en Derecho Constitucional. Ha sido asesora en la Asamblea Nacional del asambleísta independiente Mae Montaño. Actualmente se dedica a la atención social prioritaria en los sectores más vulnerables de Guayaquil. Su labor se centra en ayudar en la formación de asociaciones con el fin de lograr crear proyectos de microemprendimientos y pertenece a las defensorías comunitarias y ayuda a crear defensores comunitarios para la defensa de los derechos humanos. Ella es además candidata a la Asamblea Nacional por el distrito número 1 de Guayas, por el partido Suma. También nos acompaña Guido Chiriboga. Él es experto en gestión de marketing, negociación, planificación de negocios, negocios estratégicos y gestión de operaciones. Cuenta con amplia y exitosa experiencia en gestión dentro de entornos multinacionales para el desarrollo de negocios. Posee un MBA en Finanzas y Negocios Internacionales de la Universidad de Cornell, obtenida en la Samuel Curtis Johnson Graduate School of Management de esta entidad. Asimismo, obtuvo un título en Ingeniería de la Universidad de Lehigh, Pensilvania, en Estados Unidos. Es actual candidato a la Asamblea Nacional para el distrito 3 de Guayas por el partido Creo. Susana, Guido, muy buenos días y bienvenidos a este espacio. Danilo, buenos días. Gracias por esta invitación y a Joselo también. Hola Guido, ¿cómo estás también? Hola Susana, Danilo, Joselo y todos los webvidentes acá de este importante espacio donde la real democracia está en marcha, que es acercar las ideas a los ciudadanos. Bueno, la verdad es que este programa en este momento está siendo transmitido de esta manera para evitar cenicerazos entre los candidatos a la asamblea, ¿no? No, hablando en serio, bienvenidos Guido y Susana. La verdad, yo los conozco a ambos, me parecen excelentes personas y personas diferentes a las que normalmente en las redes se suele criticar cuando se habla de candidatos políticos, ¿no? Son personas que tienen experiencia, que han trabajado, son personas sanas, honestas las dos, la verdad tengo el mejor de los conceptos de ambos y me agrada mucho tenerlos el día de hoy conversando en Contrapunto Liberal. Quisiera hacerles una primera pregunta, digámoslo así, que tiene que ver respecto a ustedes. Susana, por ejemplo, empecemos por las damas. Susana, ¿quién eres tú? O sea, ¿cómo te describirías a ti mismo? ¿Por qué, no sé, qué te apasiona, qué te gusta, qué te mueve? Bueno, también saludar a quienes nos están viendo, ¿no? La transmisión. Realmente Susana Santiesteban es una persona que se fue construyendo con el tiempo. Tú sabes que cuando estamos en el colegio igual siempre vamos indicando, vamos cogiendo también un camino y ya desde el colegio yo hacía labor social. Inclusive un orfanatorio que está justo frente al parque forestal, tratando siempre de ayudar a las personas que más necesitaban. Así el tiempo fue transcurriendo, también viendo que no solamente la ayuda social tiene que hacerse dar porque dar, y me fui preparando en varios aspectos, tanto legalmente como socialmente, para poder adquirir una mejor forma de ayudar a las personas, ya no a corto plazo, sino a largo plazo. Esto comprendí en la vida que era algo que a mí me apasionaba, que era no solamente porque cada persona tenemos una habilidad, sino que realmente es lo que me apasionaba, lo que me daba vida. Tratar de buscar soluciones
para quienes no encuentran solución en su vida, en el tema sobre todo en emprendimientos, en salir adelante. Muchas veces las personas ven que las soluciones están ahí y no las ven porque están agobiados de los problemas. Así fui creciendo, tengo una fundación, tengo 18 años trabajando con personas en extrema pobreza y día a día he aprendido más de ellos. Esa es Susana Santisteban. Excelente. La misma pregunta para ti, Guido. ¿Quién es Guido Chiriboga? Yo pensaba que me ibas a preguntar quién es Susana Santisteban, también te iba a contestar por ¿no? Es la misma pregunta. Según Guido, ¿no? Sí, porque dicen que uno tiene una versión de sí y otra cosa es lo que la gente piensa de uno, que es un tema distinto, ¿eh? Bueno, eso lo vamos a saber, ya que el escrutinio público de ser candidato de verdad te transparenta enormemente el pensar de los demás sobre ti, en afinidades y en distanciamientos, si es que fuese el caso. Pero respondiéndote, pues crecí en una familia donde la política era el tema de conversación en la mesa a diario, en el sentido de que es un instrumento necesario para el servicio a los ciudadanos. La política no es mala de por sí, y hago esa aclaración porque hay un sabor ahora en el ambiente en contra de la asamblea, los asambleístas, la corrupción. Son 14 años del gobierno más corrupto de la historia, este correomorenismo, Joselo. A mi criterio, no hay manera de cuantificarlo oficialmente, porque nadie te firma un recibo por una corrupción, pero yo creo que han robado más en estos 14 años que desde Juan José Flores hasta Alfredo Palacio juntos. Entonces hay un momento muy álgido donde necesitamos un cambio. Entonces, ante eso, ¿por qué entrar en la política? Porque yo crecí y viví que sí hay una mejor manera de hacer política. Mi papá Guido Chiriboga Parra, mi tío Luis Chiriboga Parra, mi mamá trabajaba en el Departamento de Estado de Estados Unidos, digamos sería el Ministerio de Relaciones Exteriores, para efectos de cómo funciona acá, la Cancillería. Entonces, crecí en un ambiente donde el servicio público servía a los ciudadanos. Y eso se ha perdido y por eso estoy. Porque tengo 3 hijos que quiero que tengan un futuro en Ecuador próspero y que sea determinado como resultado de su trabajo y lo que ellos hagan. Y si uno se echa en la maca y se rasca la panza, pues que no le irá tan bien como el que se esfuerza y trabaja mucho. Pero esa oportunidad de hacerlo bien y que te vaya bien, tenemos que reganarla con normas claras y, por tomar tu palabra, liberales del mercado. Entonces, por eso estoy acá. Soy decano de la Facultad de Administración y Ciencias Políticas de la Universidad Casa Grande, empresario, emprendedor, siempre en el sector privado. No he tenido un trabajo en el sector público nunca, por más que me lo han ofrecido. Y tenemos una mejor manera de trabajar para salvar el Ecuador. De nuevo, una pregunta para los dos, porque para mí es importante en realidad, y podría decir que incluso a título personal. Desde el Instituto Ecuatoriano de Economía Política promovemos ideas de libre mercado, de sociedad abierta, integrada, una sociedad en la cual la gente exprese su opinión, hay tolerancia y respeto y una serie de cosas. Yo creo que eso es exactamente lo contrario al socialismo del siglo XXI, del siglo XX, del siglo XIX, del siglo XVIII. ¿Por qué razón ustedes consideran, porque yo ambos los he visto en la calle trabajar, que ustedes son una opción contraria tal vez a la del socialismo del siglo XXI? Y si me equivoco, si son partidarios de esa cosa, pues díganmelo en este momento. O sea, para asustarte, no, mentira. Bueno, comienzo. Realmente Suma es un movimiento de centro. ¿Por qué de centro? Creo que no es momento ya de elegir una posición específica. Es momento de ser pragmáticos en el Ecuador. El Ecuador ya necesita soluciones prácticas, necesita gente que profesional y que la política también, como dice Guido, se profesionalice, gente preparada, que realmente vaya a gobernar, no para su ideología, sino para todos. Es necesario ya por esto esta opción que damos también como Movimiento Suma, una opción muy interesante, ya que estamos rodeados siempre de derecha, izquierda, y como yo les digo en mis recorridos a las personas, es
hora de trabajar por el bien del Ecuador, ya no por el bien solamente de nuestras ideas, de lo que pensamos. En esta posición que nosotros como Movimiento Suma hemos tomado como, no ideología, posición realmente, es que si la derecha tiene una propuesta que realmente vaya a servir a todos los ecuatorianos para sacarnos de esta crisis, pues bueno, apoyémoslas en la Asamblea. ¿Por qué no? Para eso están las ideas. Todos los ecuatorianos pensamos diferente. Si la izquierda inclusive le damos esa oportunidad, porque hemos visto también los rezagos, pero seamos sinceros, rezagos de varios gobiernos, no solamente de la izquierda. Y ellos si de repente tienen una brillante idea, ¿por qué no? Venga de quien venga. No por eso tenemos que bloquearlo en la Asamblea. Ya los ecuatorianos están cansados de estas disputas. Es por esto que nosotros, como Suma, Listas 23, vamos por crear una forma de hacer políticas diferente, prácticos, pragmáticos, realmente con soluciones que beneficien a todos, no a un solo sector de la sociedad. Adelante, Guido. Pero yo sí tengo una postura un poquito más, no sé si, bueno, clara, vamos a decir, en el sentido de sí hay que trabajar para los 17 millones de ecuatorianos, pero en cuanto a las ideas, sí hay ideas que se han comprobado en la historia que han sido fallidas siempre. Yo no conozco ningún país de corte socialista que ha brindado bienestar, y socialista en el sentido del socialismo del siglo XXI, como acá lo vende el correísmo, el que haya generado prosperidad y bienestar para sus ciudadanos. Todos lo que buscan es robando, perennizarse en el poder, repartiendo miseria, asustan a los capitales, a la gente que genera, que fomenta empresas, y con eso se quedan amos, dueños y señores de un país quebrado, como Venezuela, como Cuba, como Corea del Norte, como la Unión Soviética con el Politburó soviético hasta los años 80. Entonces, ese modelo es fallido. En efecto, le podemos poner, o sea, en cuanto a políticas, las de centro derecha son las que en efecto sacan a los países, generan prosperidad. Nuestra lucha es contra la pobreza y contra el desempleo, no contra colores o movimientos o números o personas. Pero no nos vamos a apalancar en la pobreza para mantener los pobres y con eso seguir nuestro proyecto político por 300 años, como dijeron. O sea, yo sí tengo una lucha contra estas ideas izquierdosas, socialistoides del socialista del siglo XXI, que no sé qué es, pero lo que sí sé es que reparten miseria, reparten pobreza y nos roban y se basan en narcoestados. Eso es a lo que se dedican, eso es lo que han venido haciendo. Y eso es el modelo del Ecuador que yo no quiero. Yo quiero un Ecuador que abra el mercado al mundo para que pueda haber más empleo y los emprendimientos sean más exitosos y haya más riqueza repartida en todo el Ecuador y generada por el trabajo de todos nosotros. Bueno, yo quería contarles a ambos que desde el Instituto Ecuatoriano de Economía Política impulsamos un foro llamado Foro Libertad y Prosperidad. Desde el foro se están promoviendo 5 reformas, una en lo laboral, una en lo público, en lo del sector público, otra en lo comercial, una en lo financiero y una en lo que se refiere al sistema de seguridad social. En lo referente al sistema de seguridad social tenemos como norte el modelo chileno, donde existe un sistema de capitalización individual, es decir, que cada ciudadano tenga la opción de ahorrar en una aseguradora que le brinde confianza y que simule una especie de cuenta de ahorro, de tal manera que siempre puedas conocer cuánto dinero hay en tu cuenta y adicional cuál es la tasa de interés y el retorno que estás obteniendo a lo largo del tiempo, ¿no? En lo comercial, pues estamos a favor de los acuerdos comerciales y la reducción de aranceles. En lo financiero queremos traer más banca al Ecuador y, como no, que exista... Urgente. Exacto, y que exista mayor presencia internacional de la banca ecuatoriana en el mundo. ¿Ya? Y en lo referente al sector público, pues obviamente hay que mejorar la calidad del gasto, hay que reducir el tamaño del Estado y hay que hacer una serie de cosas que significan hacer un uso más eficiente de los recursos que son escasos en toda sociedad y que son aún más escasos en este entorno. Por lo laboral, pues todos también deberíamos estar de acuerdo en que las circunstancias han cambiado y hay que permitirle al empresariado adaptarse a estas nuevas circunstancias, de tal manera que hay muchísimo que hacer
en el entorno, digámoslo así, del normativo, de lo laboral. Y por lo tanto, pues, estas son las propuestas. Así, esta es la lectura más rápida porque no solamente para hablar del foro. Les acabo de poner en este momento un enlace que les permite ingresar al foro Libertad y Prosperidad, leer las propuestas con mayor detenimiento. También los invito a ustedes dos, Susana incluido, a suscribirlas, porque son, yo te diría, reformas de sentido común, son reformas prácticas, ya, porque no hay nada más práctico que algo que funciona. Y ahí en este sentido, el ahorro siempre es saludable, el generar las condiciones para atraer capitales siempre es necesario y en suma, pues yo creo que mediante este tipo de propuestas nosotros podemos salir adelante. Me gustaría, y así, asumiendo que han comprado lo que yo les acabo de mencionar. Susana dijo en suma, ¿lo viste? Total, ya está de mi lado, ya lo Sí, tengo. Ya vas viendo, veo que esto parece jugar en el campo, la chueca en la cancha aquí. Bueno, sí, vamos, resumiendo, ¿qué creen ustedes en términos generales de lo que les acabo de decir, de este tipo de reformas? ¿Son necesarias? Si ustedes consideran que hay alguna que no va bien, que tiene un norte diferente de lo que ustedes están proponiendo, o si hay alguna a la cual ustedes se resisten por considerar que traería algún tipo de problemas a la economía o a la sociedad ecuatoriana. Bueno, por mi parte, considero, siempre he seguido tus ideas y me parecen muy interesantes. Sí me preocupa algo del Ecuador, que todavía no hemos solucionado problemas coyunturales, ¿no? Si tú le hablas ahorita a una persona que recibe un sueldo básico y que gracias a Dios, porque no todo el mundo los afilia, que puede irse por lo menos a un hospital donde sí les dan mal servicio, pero por lo menos le dan una pastillita, si no en su casa se mueren del dolor. Si tú le dices que quieres de pronto privatizar el IES por ser más eficiente o de pronto una administración mixta, no lo comprenden y se van a asustar. Lamentablemente, tenemos que todavía, aunque hemos retrocedido 8 años con esta crisis, yo creo que tenemos que trabajar mucho para cambiar una generación. ¿Y cómo? Reformando ley de educación. Es importante educar a nuestros futuros ciudadanos para que puedan incluso antes de graduarse ya estar preparados para ir a trabajar. ¿Cómo? Inclusive en ahorro, creando pequeños proyectos. Estén listos. No solamente retomar las carreras técnicas, sino que ellos tienen que crear, no tesis tal vez, pero sí pequeños proyectos, pueden ser económicos o sociales, pero que retribuyan en algo, tanto a su comunidad que está alrededor, a su familia o a su entorno o escuela, para que puedan ellos salir preparados en valores, en cosas muy esenciales que hemos perdido realmente, pero sobre todo darles economía. Tienen que aprender el costo para que comprendan también que sí, es difícil salir adelante. Aquí tenemos que poner el hombro todos. Realmente trabajar con personas en extrema pobreza, a mí personalmente, como Susana Santisteban, me ha enseñado muchas cosas. Y tú les puedes hablar del IES, pero ellos no saben lo que es eso siquiera, porque no tienen ni siquiera acceso a eso. Les puedes hablar inclusive en estos momentos de educación, que justo en pandemia ya están hechos al dolor, porque con un celular no pueden estudiar 3 hijos. Entonces, si vamos a hablar de soluciones que puedan sacar un país adelante, realmente ahorita estamos viendo que estas próximas elecciones van a ser muy críticas para el futuro del país. Lo que tenemos que escoger aquí, ¿quién es que va a administrar mejor el país para poder salir de esta crisis? Simplemente administrar la crisis. ¿Quién va a administrar la crisis? Entonces, ¿en base a qué? A las propuestas que presente. La gente se asusta. Por eso es que hablarles de estos términos que ellos no conocen es delicado. Y tenemos que hacerlo con mucho tino para que comprendan realmente los términos. Si no los conocen, como han venido 14 años escuchando que, como te digo, el término de libertad, de economía libertaria, ¿me entiendes? Son términos que para ellos no entienden, se van a asustar. Así que yo creo que es momento de educar, pero sobre todo ahorita crear empleos. ¿Qué quiere la gente? Ya, yo quería mencionar algo en función de la perspectiva que abordas. O sea, no se trata de privatizar al IES, se trata de traer una empresa que se ponga a competir con el IES. Los que quieran el IES
permanecerán en el IES, los que quieran migrar al nuevo sistema, migrarán al nuevo sistema. Ese es una solución para personas que pueden hacerlo, porque aquí el ciudadano común no tiene ni siquiera capacidad de ahorro, porque no hay empleo pleno. Estamos hablando de un 61% de la población que no tiene empleo. ¿Te imaginas, no? El ciudadano en general no tiene empleo y por eso es necesario hacer un montón de cosas. Sí, y el que sí tiene empleo, José, nos cobran un 20% de impuesto al rol de pagos, que se va a 9 y pico de aporte del un lado, 11 y pico de aporte del otro, que es lo que dicen ser el aporte del IES. Claro. Digo dicen ser porque el gobierno de turno considera los fondos del IES como caja chica del Estado, del gobierno, cuando claramente el IES es de los afiliados. Los aportes del IES son de los afiliados. No es para que cojan de ahí préstamos y se hagan préstamos y esos préstamos se convierten en deuda, esa deuda se convierte en robo. La pastillita que tú decías, Susana, que antes hacíamos el chiste por no llorar, de que bueno, solo hay paracetamol. Ahora ya ni siquiera paracetamol hay. Y ni siquiera caducado, contaminado. Compran medicinas a punto de caducar para tirarle un favor a alguien para limpiar el inventario de algún distribuidor y se caduca en manos del Estado. Entonces todos pagamos el inventario por caducarse de alguien y obviamente recibió pues un pago de esa persona, un sobre, un maletín o un camión, no sé cuánto cobran por esas cosas, pero tenemos que acabar el concepto para comenzar, Joselo y Susana, de que el IES es del Estado. El IES es de los afiliados. Tiene dos componentes, seguridad social, o sea, tiene salud y jubilación. Básicamente, si tú tuvieras 20% de tu rol de pagos y lo tomarías para comprar una póliza en Beri o en Salud o en cualquier empresa que brinda medicina prepagada y pones una póliza de ahorros, una póliza de inversión o de renta variable o renta fija para tu jubilación y que crezca. O para tus empleados como empresa. Sin embargo, aquí no se respeta nada. Si puedo terminar la idea, Susana, gracias. Funcionaría muy bien, como ya funciona también en otros países, mucho, o por lo menos mucho mejor que aquí, que se roban todo en el IES. El Teodoro Maldonado fue un ejemplo clarísimo, que de acá cerca de todos nosotros en Guayaquil, se robaron todo. Entonces, mientras, y si hay instituciones públicas que siguen siendo públicas y que funcionan mejor cuando han tenido una administración contratada, independiente, como por ejemplo el Banco del Pacífico. ¿Por qué el Banco del Pacífico no se convirtió en un hueco más de robo? Porque contrataron, vinieron unos españoles, administraron el banco en la transición y lo pusieron a andar de una manera bastante ordenada, sin responder a presiones políticas. Guido, yo quisiera decir que la experiencia del Banco Pacífico fue distinta más allá de la administración. Es porque el gobierno no podía tomar recursos de las cuentas, las cuentas de corriente de la gente que tenía su dinero en el banco. De poder robo de frente. ¿Ya? Es un robo de frente lo que hacen en el IES también. Claro, pero por eso es necesario pasar a cuentas individuales donde cada uno con nombre y apellido sabe cuánto tiene y si para el mes que viene hay la mitad, pues tú dices, bueno, ¿quién tomó ese dinero? De esa manera uno puede, digámoslo así, identificar más claramente el robo, porque cuando se roba en saco común, pues todo el mundo dice, oye, se robaron, sí, pero a mí con que me den, yo no sé el resto. Y como aquí no existe transparencia, aquí las instituciones están atrapadas, no son libres, están totalmente, o sea, no son independientes, las instituciones son ineficientes, están superditadas a lo que diga el presidente de la República, inclusive, por decirte, centros de rehabilitaciones tienen personas que ponen puestos políticos, ¿sí ves? Las instituciones no sirven porque son puestos políticos, entonces lamentablemente sí. Podemos trabajar en mejorar las instituciones, pero ahorita si quieres darles una opción, sí, para que pueda la gente escoger. Ahora,
si tú le vas a dar esa confianza ahorita a los empresarios, yo no estoy contra ellos porque son los que crean empleo, más vale debemos crear un mejor ambiente para que ellos vengan. El capital es miedoso, si ve que no hay seguridad se va corriendo, no va a venir jamás para acá. Por eso tenemos que darle seguridad, para crear más empleo. Pero eso sí, tenemos que tener la confianza de que van a afiliarlos, porque si tú ves ahora en pandemia con la ley humanitaria, lo que hicieron fue despedir sin causa justa, porque muchos se acogieron a eso sin haber quebrado, que era lo que decía la ley humanitaria. Entonces, vivimos en un país que nosotros tenemos que cambiarle la mentalidad a los jóvenes, desde ya trabajar en eso, para el respeto. Si no tenemos respeto y valores, no podemos cambiar nada, nada. Tenemos 5.6 millones de ciudadanos en el desempleo y el subempleo, cifras oficiales, las reales han de ser peor. Ese es el legado que nos deja el corremorenismo. 5.6 millones y creciendo. Si fuera 5.6 millones y cada vez menos, a buena hora. Son 5.6 millones y cada vez más. La pandemia del COVID vino de afuera, claramente. Pero la pandemia de la revolución, del narcoestado, de la cleptocracia, de tanta corrupción, de tanta mala administración, eso es nuestro, eso es hecho aquí, eso es Made in Ecuador. Entonces, ¿cuál es la manera de cambiar eso? Poniendo a alguien con la capacidad comprobada. Guillermo ha hecho una vida entera de éxito, de generar empleo. Yo sé de dónde vienen los dineros de él. Aquí está, ha tenido éxito en su emprender en la vida, y eso es lo que yo quiero para los 17 millones de ecuatorianos, y me refiero, por supuesto, pues, a Guillermo Lasso, en este caso, porque yo sé el éxito de él en su vida personal y profesional, y eso es lo que yo quiero para todos. En cambio, chico, te termino la idea. Yo sé que las comparaciones son odiosas, pero la persona tiene una papeleta por delante y tiene que escoger. Pero manejar un país no es lo mismo que manejar un banco. Bueno, no sé, pero el joven Arauz tiene 35, pero sí hacerlo con éxito, sí. Tiene 35 años, tiene 14 años el corremorenismo, él tenía 21, a lo que se gradúa de estudios, entró a trabajar. ¿Sabes dónde aprendió Arauz ética laboral? ¿Cuál fue su primer trabajo en su vida? Todos acá los que nos escuchan y nos ven, tuvieron un primer jefe. De ese primer jefe aprendí a trabajar, ¿no? ¿Sabes quién fue su primer jefe? Él fue subsecretario bajo Freddy Ehlers. Chus. ¿Sabes que yo camino por las calles y yo no escucho ni siquiera que lo nombran? A ver, sí, un detalle, Guido. Aprende a trabajar bajo Freddy Ehlers y aprende ética cuando fue a los sectores estratégicos con Jorge Glass. A ver, yo creo que sí, tenemos que prepararnos, yo creo que sí se necesita también gente que tenga preparación para poder ir a manejar un país, pero no solamente tipo empresa, creo que necesitamos también un poco más, ir un poco más allá, porque la política en este país es bien compleja, y no es de ir como el gobierno actual, que repartió hospitales, ojo, y por mantenerse, porque no tenía apoyo, tuvo que repartir prácticamente todo el país. Así que, miren... Discrepo contigo, Susana, decidió hacerlo. No tenía que hacerlo. Tú no matas a nadie, tú no violas a nadie, tú no le robas a nadie. No tienes que hacerlo. Escogen hacerlo. Y repartir hospitales en la pandemia, cosa más miserable no se me ocurre. Y ahí sí, una mini propaganda, Joselo. Ningún asambleísta de Creo estuvo involucrado en el reparto de los hospitales. Bueno, pero firmaron un acuerdo de gobernabilidad, ojo, y eso tampoco fue bien visto. Entonces, mira, yo creo que sí, se alejaron a tiempo, y les doy ese punto. No, les doy ese punto, se alejaron ya. No, okay. O sea, pero... si quieres, me sorprende de ti, Susana, que quieras cambiar la discusión de tema del reparto de los hospitales. Me entran las dudas. No, eso creo que está clarísimo, ¿no? Estaba hablando de eso y lo llevas a otro lado, pero vamos a ese lado. No, mira, en el tema de movimientos políticos, yo creo para que para mí sí es un pecado terrible. Hablemos de movimientos políticos. Hospitales, cosa que tú trajiste a la mesa y yo te la estoy concordando. Me parece un pecado terrible. Y me parece no puedes hacer acuerdos con gobiernos terribles. Sí, puedo hablar, por favor. Me parece muy bien de parte del bloque, creo, que ninguno haya estado involucrado. Y deberías de concordar y aplaudir que ninguno haya estado
No apareció, pero ninguno estaba involucrado en el reparto. No, lo que no me pareció es que entonces, ahora, sí, después de lo que se dijo, sobre... que se habían robado una elección, que hagan un acuerdo, y creo que eso mucha la ciudadanía no lo comprendió. Pero está bien, fue una decisión política. Vamos hablando de movimientos políticos. Aquí tenemos muchos partidos políticos y pocos acuerdos. Realmente no hacemos las cosas bien. Había 10 puntos. Amigos, nos vamos los 10 muy buenos. Comercial. Ya, tenía 10 puntos, los 10 muy buenos, y ninguno lo cumplió el Estado. Ninguno. Bueno, antes de continuar, estimados amigos, se están escuchando a Susana Santisteban y Guido Chiriboga. Ambos son candidatos a la Asamblea para el año 2021, para este país que necesita ideas frescas y gente que en realidad haya hecho las cosas bien en su vida, amén de otras cosas, ¿no? Estamos en su programa Contrapunto Liberal del Instituto Ecuatoriano de Economía Política y nos vamos a un corte comercial. Permanezcan con nosotros, volvemos en un instante. Ok, amigos, hemos vuelto a su programa Contrapunto Liberal del Instituto Ecuatoriano de Economía Política. Ya Susana y Guido comenzaban a sacar los cueros al sol, decían yo no fui, tú fuiste, yo no sé. Bueno, pactaste, repartió, cuánto te llegó, yo te dije. Bueno, Dios mío. A mí no me dieron. Será mal reparto porque... No, mire, yo creo sinceramente que en temas políticos tenemos que madurar todavía. Por eso es que, mire, los ciudadanos dicen, bueno, los políticos dicen, la culpa tienen los ciudadanos de que escogen mal, ¿no? ¿Verdad? Y los ciudadanos dicen, la culpa es de los movimientos que ponen malos candidatos. Entonces creo que en estas elecciones tenemos buenas opciones. Yo creo que es un momento crucial. Tenemos que ponernos la mano en el pecho. Tenemos que ver qué es lo que vamos a hacer, porque aquí lo que primero que tenemos que hacer es sacar al país adelante económicamente. Si no hay empleo, no podemos pagar salud, no podemos pagar educación, no podemos hacer nada. Reactivarnos económicamente y sobre todo a tantos miles de personas, 62% de la población está sin empleo. Dicen por eso, Susana, que no es empleo pleno, pero te imaginas. Precisamente por eso este conjunto de reformas propuestas por el foro, o sea, está el tema comercio, interesantes, está el tema laboral, porque hay que permitirle al empresariado salir adelante. No es un tema o sea, yo no le pago más a quien trabaja conmigo porque simplemente me cae bien, es el resultado directo de cómo le está yendo a la empresa, ¿no? Y si a las empresas le está yendo mal en este momento, debemos permitirle al empresariado tener un marco que les permita obrar en este momento de dificultades, precisamente para sobrevivir y luego pues volver a salir adelante. Obviamente esto implica sacrificios, pero los sacrificios, y no me refiero a sacrificios en el sentido de vamos, tú te vas y yo qué sé, sino que debemos hacer cosas fuertes o reformas importantes porque estamos ante un problema importante, problema profundo. No se trata solamente de la crisis a la cual ya estamos acostumbrados, sino de coexistir junto a eso una pandemia de carácter global. Entonces, necesitamos hacer cosas importantes y yo quisiera mencionar en este sentido que las 5 reformas que nosotros estamos proponiendo pues van directamente a eso, a atacar el tema económico, precisamente para reactivar la economía, y en ese sentido, pues, una vez más invitarlos a llevar estas propuestas al Congreso, en caso de llegar al Congreso, y como esperamos que suceda. Ahora, bueno, lamentablemente en estas elecciones hay el tema de que ya no se puede votar entre listas, ¿no? O sea, es como que o es blanco o es negro. Ya, total. Si acá había 1 y acá habían 3, pues no sé, tal vez sea el grupo de los 3 el que te llevará a votar por acá, o yo qué sé. La verdad es que es un poco complicado. Y de Hunt a Webster y a Webster modificado y sí. Cosas que hicieron, acuérdate, lo peor en el correísmo, para listas nacionales había un método de asignación, para listas provinciales había otro. O sea, a su medida, para ellos en su momento, con 40% de los votos, controlar el 60% de las curules. Claro, hasta eso se robaron. Ok, ahora listo, pero más allá de lo que hayan hecho sus partidos o movimientos, ¿qué es lo que ustedes van a hacer en caso de llegar al Congreso? Mis propuestas. Por Susana. Bueno,
En temas de educación, tengo la propuesta de la Ley de Cultura Cívica y Convivencia Social en la era digital. Esto es para formar nuevamente a los jóvenes. Realmente tenemos que ir hacia eso, al respeto. Vamos a eliminar la prueba Ser Bachiller porque creo que nosotros le llamamos la prueba Matasueño. Tenemos realmente que habilitar nuevamente las escuelas como centros comunales. Antes, por lo menos en mi época, tengo algunos añitos ya, nosotros íbamos al colegio en la tarde a hacer deporte. Muchos barrios de la ciudad, sobre todo los barrios pobres, no tienen áreas verdes, ¿no? Y las escuelas pueden ser centros nuevamente, no solamente para el deporte, sino para la educación de mayores. En el tema de reformas al COIP, voy por la reforma al Sistema Nacional de Rehabilitación. De los 27.000 reos que deberían haber, actualmente las cárceles están llenas de 40.000 reos siquiera, ¿no? Así que yo creo que los guías penitenciarios tienen que ser de carrera. Creo que no deben ser los directores tampoco puestos políticos. Y si las Fuerzas Armadas tienen que ir a dar unas clasecitas por allá o tomar cierta parte de control, por mí estaría bien, personalmente. No para ir a las calles, sé que tienen diferente formación que la policía. En el tema de la economía, me voy por el incentivo, ¿no verdad?, a las ideas creativas y al consumo responsable. Ojo, hay mucho desperdicio en el Ecuador. Incentivemos a las empresas, ¿ya? Sí, bueno, el consumo, tú hablas de otro consumo. Mira, con el tema de la tabla, sí saben que cuando camino por los barrios, realmente hay una madre, me impresionó mucho, que me decía que ella había, 3 hijos están en esto. Sí, vamos a eliminarla, pero ojo, tenemos que esta vez ser responsables. No podemos lanzar como se lanzan las cosas, como cuando la lanzaron, para no criminalizar al consumidor. Pero sí tenemos que ahora con estudios ir poco a poco viendo si aumentamos la tabla, preparar a las autoridades, fiscalías, policías que nos lanzaron algo y no estuvieron preparados. Vamos por la economía morada. Tenemos que hacer que las mujeres, cabezas de hogar, puedan acceder a créditos. En el tema de créditos vamos por la apertura de la banca extranjera. Creo que esto va a hacer a nuestros bancos, a nuestra banca más competitiva. Es necesario, tenemos que refrescar el sistema financiero con nuevas ofertas. Y vamos a eliminar el tema de, ¿cómo es que? Donde tienes registrado el crédito para el mal crédito, se me fue ahorita gracias, el buró de crédito. Vamos a eliminar para ciertas excepciones, sobre todo las personas en extrema pobreza, porque no es posible que después de pandemia, $40 no puedas pagar un agua o luz o lo que sea, pues los manden a la central de riesgo. Por el lado de la transparencia, si no pasa la ley de extinción de dominio, que es algo en lo que trabajé y dejé ya prácticamente en la comisión muy avanzado, ya está lista para el informe segundo debate. Mira que fue el proyecto de otro asambleísta y sin embargo con Mae Montaño lo cogimos, reformamos totalmente, gracias a Dios toda la comisión, incluso todas las ideologías que estaban ahí en la Comisión de Participación Ciudadana y nos ayudaron. Esto fue un trabajo en conjunto y gracias a Dios esperamos que se apruebe. Si no se llega a aprobar, vamos por la nueva ley de transparencia. Ley de contratación pública, hay que revisar. No es posible. Ay, siguen habiendo tantos contratos que ni siquiera sabemos, ¿no? Ojo, gobiernos seccionales y gobierno central tienen que ser transparentes. ¿Ustedes saben cuántas universidades se beneficiarían con toda la información que manejan los gobiernos seccionales y centrales? Tal vez los jóvenes, Danilo, estarían de pronto creando aplicaciones, los amigos de él, para soluciones de transporte, de muchas cosas. Entonces, tenemos que ser un Estado eficiente, transparente. Vamos a incentivar la economía, vamos a bajar el IVA al 8% y para turismo al 5%. Así que con Guillermo Celi vamos a aprobar. ¿Por qué? Es más, mira tú que eres libertario, ¿no verdad? Anda a los barrios. Allá hay más flujo económico, porque han salido todo el mundo a trabajar libremente. Allá se mueve la economía más que en otros sectores que están deprimidos por acá. Bueno, yo vivo en San Borondón ahorita, mira, ¿no? Actualmente. Antes de pasar a ti, Guido, porque la verdad es que, bueno, te he escuchado con atención, Susana, pero ¿cómo vas a bajar? Y te lo digo porque me agrada la idea, pero no veo... Claro. ¿Cómo vas a bajar el IVA al 8 y selectivo tal vez al 5? ¿Qué pasa con los ingresos del Estado? O sea, y ojo, quiero que tú me lo cuentes. Pero mira, ahorita los ingresos del Estado son variables y sin embargo estamos endeudados más del 38%, creo que más del tanto por 38% creo que era del ingreso del PIB. Sí. Exacto. Entonces, ¿en base a qué? A algo que no es fijo, el petróleo.
vamos haciendo que otros sectores, ¿me entiendes?, den más ingresos al Ecuador. Incentivemos las exportaciones. Con este primer contrato suscrito, ¿no?, convenio internacional con Estados Unidos, la primera fase que se ha suscrito, que incluso va a dar más énfasis a la ayuda a las pymes. Creo que vamos a salir adelante. Bueno, en ese sentido, y yendo por el ámbito económico, en efecto, en la medida en que hay más economía, más movimiento, más actividad productiva, pues no solamente que hay más empleo, sino que eventualmente los ingresos para el fisco también aumentan. ¿Ya? Y ojo, que nos dejan un presupuesto del Estado preaprobado, porque como ya viene la siguiente posesión de mando, ellos nos van a mandar a la Asamblea ahorita, y hay que trabajar en eso, Guido, no los dejemos hacer, reformemos esa ley, porque ellos ni siquiera quieren mandar ahorita a la Asamblea para que les aprueben el presupuesto, porque está en el 295 de la Constitución, ¿me entiendes? ¿No? Se han acogido de eso. Vamos reformando esas cosas. Todo presupuesto del Estado tiene que ser aprobado. Ojo, y ahí está mal que dicen, si a los 30 días no se pronuncia en la Asamblea, lo aprueban. Se va a la presidencia. O sea, y lo aprueban. No podemos permitirle. Me quedo con algo que dijo Susana en este momento. Cambiemos eso, Guido. O sea, Susana habla de trabajar en conjunto y que se puede trabajar. Claro. Guido, adelante, cuéntenos usted. Bueno, hoy ya he visto las encuestas, que sería bueno que me las pase. Le agradezco de mando aquí a Susana. Por mi lado, yo soy decano de la Universidad de Casa Grande, entonces la parte de la educación la llevo muy cercana y la conozco y hasta la sufro en el sentido de esta hiperregulación centralista. Si yo quiero abrir una nueva carrera en la universidad, en cualquier universidad, necesito un viacrucis de 2 años de mandar así de papelerías a ver si es que me aprueban o no. La primera duda, José, no es por qué se demoran 2 años en aprobar. ¿Por qué tienen que aprobar? O sea, cuestionemos que todo tenga que pasar por el Estado para ser aprobado para todo. Si un emprendedor en Guayaquil, de lo que decía que Susana, los que aludía de que fomentan la economía y lo hacen, nosotros como Estado quisiéramos pues facilitar que se formalicen. Y así pues que contrate con afiliándolos y todo, ¿no? Y que crezca y que prospere. El primer paso es formalizarse. Para formalizarse, un ciudadano ecuatoriano en su emprendimiento tiene que pasar por 11 instituciones del Estado. 11. Porque yo quisiera estar alguna vez en esas reuniones donde dicen, ¿y qué requisitos le ponemos? A ver, entonces pidámosle partida de nacimiento. ¿Por qué? Pero mientras más largo y mientras más amplio lo que piden al ciudadano, más oportunidades de extorsión de parte del burócrata al ciudadano. Chuta, sé que este formulario está bien, panita, pero mire, no veo que la firma cuadre y regrese. Usted, pero si ya pasé 2 veces armando esto, no sé. Si quiere lo ayudo, pero cállase para las colas. ¿Sí? ¿Qué es lo que pasa con eso? Quitemos la regulación que lleva al cállese para las colas. ¿Por qué tiene que pasar por 11 instituciones del Estado un emprendedor para formalizar su emprendimiento? ¿Qué es lo que hace? O tira la toalla o sigue informal. Entonces, todo lo que le ponemos regulación lo haces más difícil, le creas una barrera, sucede menos o pasa a ser extorsionado por el gobierno, el ciudadano. Entonces, vamos a ir a la Asamblea a eliminar regulaciones, trabas. Mientras menos trabas y menos impuestos, más inversión y más empleo. Esa es la fórmula que tenemos que seguir. En cuanto a la educación, autonomías universitarias, una frase que se perdió en una generación, no sé qué pasó. No puede ser que el decano de artes escénicas en la Universidad de las Artes tenga que usar la misma prueba de admisiones, ser bachiller, que ya no se llama así, le han cambiado el nombre, pero el concepto sigue siendo el mismo. Una prueba de 2 horas de respuestas múltiples. Y con esa prueba determina en Quito un burócrata si es que Juanita en Sauces 9 estudia o no, qué estudia y dónde estudia, porque se la mandan a Milagro o a Loja. Y es una locura este centralismo. Entonces vamos a descentralizar, a desregular la economía para que fluya más. La razón por la que Susana dice que había más movimiento económico, no sé si es más o es menos, pero en efecto, con más libertad se mueve más y circula más, el famoso M2 en la economía, ¿no?
tenemos que llegar, y el monto que dio Susana de la deuda se estima ahorita entre deuda interna y externa, y dentro de la interna del gobierno y la externa que nos endeudan a todo el país, está por los 68.000 millones de dólares. El BID en el comercio publicaron un estudio del BID que estimaba el robo del gobierno de estos 14 años de este correomorenismo en 70.000 millones de dólares, casi lo mismo. O sea, nos endeudan, nos roban, nos dejan con la deuda, y para pagar esa deuda más impuestos. O sea, tras cuernos palos, Joselo. Es una locura el modelo en el que nos tienen metidos. Necesitamos un cambio drástico. El problema con el 295 que dijo Susana es que al estar en la Constitución, nosotros en la Asamblea no tenemos la facultad, tenemos para cambiar leyes, no Constitución. Entonces va a haber que buscar romper esos candados que sí los hay, y para eso también se puede hacer plebiscitos, etcétera, ¿no? Y para eso necesitamos la ayuda del Ejecutivo, porque si no, no pasa. Pero hay todo un sistema que tenemos que cambiar íntegro. Tengo que cambiar de chip, pasar de papá Estado, porque si el Estado es todo, el ciudadano es nada. Y tiene que ser al revés. Un tema que me gustaría consultarles, y que ya Susana mencionó que es uno de los que más les preocupa a las personas, es el empleo. Como ya se ha dicho, solo aproximadamente 3 de cada 10 ecuatorianos poseen empleo adecuado en la actualidad, es decir, un empleo de calidad. Y distintos índices internacionales refieren que la normativa laboral ecuatoriana es rígida y poco competitiva. Específicamente, ¿qué cambios creen que serían necesarios llevar a cabo en la normativa laboral para procurar que mayores personas puedan acceder al empleo de calidad en Ecuador? Por supuesto, gracias Danilo por la pregunta. Inclusive antes de llegar a la asamblea, ¿no? Uno como ciudadano siempre va aportando, y eso también quiero enseñarle a la ciudadanía, los mecanismos para que puedan presentar propuestas a la asamblea, porque todos lo pueden hacer, ¿no? Y también activar las casas de la asamblea, que están las casas provinciales, los cuales ustedes pueden ser parte de todos los proyectos para aportar con las ideas. Y ya lo hicimos. Mario Cubi, que es uno de nuestros candidatos para el Distrito 3, que está primero ahí en la lista, el decano de la Facultad de Derecho también presentó sus propuestas y fueron acogidas, y se puso dentro de la ley humanitaria también, que es para la flexibilidad laboral, para poder obtener los ciudadanos trabajos por horas. Entonces, vamos más hacia eso, vamos a ahondar un poco más esto, porque por ejemplo los estudiantes que no pueden trabajar todo el tiempo full, vamos a ayudarles para que sí, tengan sus ingresos extra, para que la persona que de repente todavía no tiene los estudios adecuados para poder incluso ser obrero en una fábrica, porque sin título de bachiller no los aceptan, ¿no? Entonces, pues que pueda trabajar horas en otros lugares, por supuesto, mientras estudia. Tenemos que facilitarle la vida a los ciudadanos en el tema de empleo, flexibilizar. Ahora, creo que aquí hay un tema tabú, me encanta incomodar a mí, ¿no? Y tocar temas que incomodan. Aquí hay un tema tabú que son los décimos, y tú sabes que si tú tocas los décimos aquí se te va a venir todo el pueblo encima, ¿ya? Así que eso no se puede tocar. Lamentablemente, sí. La Constitución, los derechos internacionales dicen derechos ganados, no te puedes retroceder en derechos, pero sí podemos mejorar la calidad de seguridad aquí en el Ecuador para que vengan incluso y se creen muchas más empresas, para que creen más empleo. Creo que inclusive si logramos activar la economía nuevamente, podemos sentarnos a conversar todos, que es lo que necesita. La gente necesita trabajar y es momento adecuado para sentarnos con todos los gremios, con todos los grupos. Ya no es momento de que vengan de un lado solamente y nos griten y exijan. No, aquí todos tenemos que poner algo de cada lado. Ya tenemos que ceder espacios. ¿Para qué? Para el bienestar del país. Es momento de consensos. Por eso les digo, aquí hay tantos movimientos, pero no llegamos a buenos acuerdos. Es momento de que nos unamos en Ecuador y lleguemos a buenos acuerdos precisamente para crear mayores empleos. Flexibilicemos un poco el tema laboral.
vamos hacia una reforma laboral, pero eso sí, en conjunto con todas las personas implicadas en esta, empresarios, trabajadores, todos en general. Bueno, tengo que mencionar que Mario Cubi es miembro del Foro Libertad y Prosperidad y de hecho también está colaborando con nosotros en lo que se refiere a la elaboración de la reforma laboral. Es desde luego la visión de Mario en ese sentido también ha sido incorporada en el proyecto, un proyecto que ha pasado por la revisión de gente destacada en distintas áreas del derecho, de economía, de la política y del análisis en general del país. Antes de darte paso, Guido, recuerdo que dijiste que hay que ir hacia la simplificación, hay que ir hacia lo sencillo, y estoy totalmente de acuerdo. Pero en este país no se hacen cosas tan sencillas como llevar la cédula adecuada para registrarte como candidato a la presidencia. O la persona adecuada. O cumplir con una fecha, hasta el día de hoy te puedes registrar como candidato. Pues ni lo uno ni lo otro, la verdad es que le falta mucho de país. Pero yo creo que lo de la fecha con un berrinche se arregla, porque como berrincheo, entonces ya puedo. Y lo de la cédula lo converso con una tablet, o sea, sí son una locura, Joselo. Y si me faltan votos, apago la luz. O sea, vivimos en un país que necesita gente nueva para cambiar este país, para que ya no sigamos en esta espiral de más deuda y más impuestos para más robo. Tenemos que cambiar a menos trabas, menos impuestos, para más inversión y más empleo. No hay nada, las tres cosas más importantes que tiene que lograr este nuevo gobierno con Guillermo Lasso va a ser generar empleo, empleo y empleo. Punto. Ya con eso, como aludió correctamente Susana, con eso se consigue también salud, seguridad, educación y las otras cosas que también son las cosas que tiene que hacer el gobierno. Y nada más. No dejemos de poner, Danilo, tú que eres más joven, capaz, cuidado, crees que todo esto está bien, no está bien por ese caso, no está bien ponerse a jugar porque tengo un amigo que se disfraza de astronauta, entonces voy a gastar $42 millones para que pase bonito, mandando este Pegasito, que lo compras en internet en $18,000 y nos cuesta $40 millones para ponerlo en el espacio. Se disfrazan en el 911 en San Borondón, en lo que era el Mall La Puntilla antes, y se disfrazan de astronautas y comienzan a contar 9, 8, 7, ¡boom! Y donde están tirando el cohete, que en este caso eran las Guyanas, ni saben qué es lo que pasa acá, pues no tienen idea. Y acá, ¡ay!, aplauden, los otros ni los escuchan. Y Pegasito sube, iba a mandar fotos, no me manda fotos, no me llama, no me escribe. Yo estoy resentidísimo, José, ¿no? Si tienes algún amigo por ahí, avísame, porque... Es que se estrelló contra un mosquito en su camino al cielo, recuerda eso. Colapsó. Y, o sea, no necesitamos abrazar árboles, dediquémonos a generar empleo. Y el problema a veces para generar empleo es que dicen, es que no hay plata. Bueno, no es que no hay plata. El Ecuador es un país muy productivo. El problema es que la mal administran y se la roban. Aludió Susana a incentivar a los ciudadanos a que sean colegisladores de alguna manera. Yo quiero que también sean cofiscalizadores, porque las dos funciones que tenemos es legislar y fiscalizar en la Asamblea. Y yo como ciudadano de a pie, antes de ser candidato, me puse en efecto a revisar el presupuesto general del Estado del 2020 y encontré unas cosas bastante sui generis aquí. De casualidad, por ese caso no es que tenía una ruma de papeles, iba a usar la parte de atrás para escribir y vi lo que era y me acordé que tenía esto a la mano. Pero no sé, aquí, déjame ver, ahí, mira, a ver. 4 millones de algo. A ver. Sí, ahí veo 4 millones. ¿4.000 qué? A ver. 4.941%. ¿Ya? ¿Qué es eso? Crecieron la cuenta 730610 del presupuesto general del Estado, servicios de cartografía. Vaya ahí. Eran $8 millones en el 2019. Hicieron un aumento. Tira un número, Danilo, cuánto presupuestamos para el 2020 en cartografía. ¿Con ese aumento, qué? Cientos de millones. El que está en recuadrito aquí. 580 y pico de millones.
593 millones de dólares. O sea, estamos con la pandemia, sin empleo, quebrados, pero vamos a tener los mapas más bonitos de Latinoamérica. Tomó un ciudadano a pie, en este caso fui yo, que cogí y en redes subí el reclamo de este. Habían subido en como 18.000% la cuenta de lencería. Te juro, o sea, no tenía preparado, o sea, lo tuviera a la mano, yo que encontré. Eso que ya no está Ricardo Patiño en el poder, seguro que... Ese está como en la época de Lucio, que puso en gastos electorales una cirugía estética. Había como 200 millones de dólares en forraje, en plantas decorativas verdes, no plantas nucleares. ¿Ya? Y me dijo, o sea, le ve el reclamo, el presidente salió pues, a pedir que rectifique, y me remití al registro oficial. Estaba en el registro oficial, ya ley de la República, en el presupuesto 2020. Entonces, el Ministerio de Finanzas dio de baja esas partidas, la de plantas en particular, me acuerdo, porque me reuní vía telemática en esa época, porque era media pandemia, con el subsecretario de Presupuestos y con el ministro de Finanzas, y que me iban a explicar cómo estaba bien. No me explicaron y después ya la dieron de baja. Pero eran centenas de millones de dólares listos para un prerrobo. Eso es lo que era. Pongámosle el nombre de lo que es. Entonces, con 17 millones de fiscalizadores, también vamos a tener mejor administrados los fondos, y sin esos robos, Danilo, puede haber más fuentes de empleo, porque la plata circula en vez de que se la llevan. No sé ni cómo se la llevan, porque hay compañías especializadas globales, como ya lo hicieron en Guatemala, para encontrar a dónde se llevan la plata robada y poder después perseguirlos, y vómito prieto. La ley de extinción de dominio tiene que pasar, y con hartas uñas y dientes, para quitarles los bienes a los ladrones de los fondos del Estado, para que no haya impunidad. Ya ahorita hay unos presos que juegan billar ahí en la cárcel, que están dando clases de inglés. ¿Por qué dan clases de inglés, Danilo? Porque ya están haciendo la camita para salir a media sentencia, por buen comportamiento. Y después salen y millonarios. Que salgan chiros y a trabajar y a retribuir a la sociedad lo robado, y que pierdan los bienes de lo robado. Pero con 60 de 137 asambleístas, con instrucción fiscal penal, difícilmente van a pasar una buena ley de extinción de dominio. La mejor que yo conozco de las que he revisado es la de Colombia. Ahí está el formato ya listo y hecho. Y el acuerdo comercial con Estados Unidos, el formato ya listo. Hablé con el embajador y con el cónsul. El modelo adecuado es el de Perú, que fue aprobado recientemente. El problema con eso, Susana aludía al acuerdo comercial en la primera fase, es que tienes dos gobiernos de salida, el de Estados Unidos y el de Ecuador. En Estados Unidos el cambio de gobierno será pues en enero, y en Ecuador en mayo. Entonces va a tocarle a los nuevos gobiernos firmar. Pero si elegimos como país, en el supuesto no consentido y erradísimo, a quien quiere subir a 27% el impuesto de salida de divisas, a 75% el impuesto de plusvalía, y encerrar a Ecuador en una isla y despotricar contra el imperio, en vez de ir y venderles harto camarón, cacao, banano, flores, atún, vamos a seguir en una espiral de repartir miseria. Y si cambiamos a que Guillermo Lasso, con apertura comercial, con experiencia comprobada, con capacidad que ya sabemos de generar prosperidad y empleo, abre el Ecuador al mundo, podremos a su vez tener más empleo, y con eso un círculo virtuoso del que todos mejoramos y lucramos. Estimada Susana y Guido, en realidad estamos a un minuto de cerrar este programa, Contrapunto Liberal del Instituto Ecuatoriano de Economía Política. Hoy hemos conversado, entre otras cosas, parte de las propuestas del Foro Libertad y Prosperidad, que les hemos expuesto a ustedes y les hemos hecho llegar un enlace con el cual podrán conocer más de él. La verdad es que me gustaría comprometerlos a que en caso de que lleguen a la legislatura puedan promover este tipo de reformas. Pero como último tema, y así súper breve, quisiera que ustedes les mencionen, las personas que nos han estado escuchando, en qué lugar de la papeleta y bajo qué número y qué colores están ustedes participando, para que puedan encontrarlos si es que así les parece. En la sábana.
Sí, en medio de esa cosa enorme, ¿no? Sí, bueno. Tienen que buscarme en el Distrito 1, que es la parroquia Jiménez Febres Cordero, quienes votan ahí, como Susana Santisteban, por el movimiento Suma 23. Queremos llegar a la Asamblea, como ustedes ven, para lograr grandes cambios, reactivar el país. Y somos gente nueva, gente preparada. Suma es un movimiento de centro que quiere trabajar con todos los actores nacionales, siempre y cuando sea beneficioso para el Ecuador. Aquí no hay arreglos. Aquí no hay acuerdos que no beneficien al país. Siempre y cuando apoyaremos cualquier idea sea beneficioso para el país, vamos adelante sacándolos juntos. Creo que es momento de grandes cambios y grandes decisiones. ¿Querían gente nueva? Aquí estamos. Suma Listas 23. Ok, Susana, y ahora contigo, Guido. Me brincaron en la pregunta previa, José, sobre los puntos que dijiste, que explicaste y que había puesto en el link. No he revisado el link, no puedo opinar sobre el link. En grandes bosquejos concuerdo absolutamente con los temas que indicaste, ¿no? Y en cuanto a empleo, pues, si alguien generó empleo fueron los negocios digitales durante la pandemia. Defendamos estas nuevas formas de generar empleo también que les sirven a muchos ecuatorianos. Y para eso, pues, Guido Chiriboga, soy decano de la universidad, empresario, emprendedor, sé lo difícil que es trabajar en este país con tantas barreras que nos ponen. Vamos a ir a eliminar tasas, barreras, tantos sobrecargas, tanto hiperregulación. Vamos a ir con una tijerota y también a cortar estos robos del Estado de 593 millones de dólares en mapas, que parecería un chiste si no fuera verdad. Es de llorar, no de reírse. No queda más que seguir adelante, pero para eso me encuentran en el casillero número 21 con Creo, en el mismo con Guillermo Lazo Mendoza, Guido Chiriboga en la papeleta de asambleísta provincial en el distrito 3 del Guayas. Bueno, estimados amigos, ha sido un gusto conversar con ustedes, Susana y Guido. La verdad, los aprecio mucho. Creo que son personas muy valiosas y ya no sé, la comunidad, las personas que han estado escuchándonos han tenido oportunidad de entender de primera mano cuáles son sus intenciones. Yo creo que son buenas intenciones. Veamos ahora qué piensa el público de lo que ustedes acaban de decir durante este programa. Nuevamente agradecerles, ha sido un gusto estar con ustedes el día de hoy y espero también tenerlos en el futuro. Y si llegan a convertirse en asambleístas, pues espero también tenerlos aquí para conversar de aquellos proyectos que están impulsando en el Congreso. Esto fue todo, amigos, de su programa Contrapunto Liberal del Instituto Ecuatoriano de Economía Política. Te agradezco a ti, Danilo, por haber estado también aquí trabajando y haciendo posible este diálogo junto a Susana y Guido. Muchísimas gracias. Hasta luego. Nos vemos la próxima semana, el martes a las 9 de la mañana. Chao, chao.